Sí. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Pues el día de hoy me acompaña Patricio González y vamos a hablar un poco sobre el cáncer en hombres, ya que pues esta información es muy importante, sobre todo sobre el diagnóstico oportuno del cáncer, pues este puede marcar una gran diferencia en el tratamiento y en el pronóstico, aumentando las posibilidades de recuperación y de la calidad de vida. Y pues queremos animar a todos los hombres que escuchen esta plática a superar cualquier tabú o temor relacionado con el cáncer, pues la salud debe de ser y de estar encima por cualquier cosa, cualquier estigma, cualquier falsa creencia. Entonces, bueno, pues le damos la bienvenida. Hola Patricio, gracias por aceptar esta plática. Hola Liz, muchas gracias más bien a ti por la invitación, a Oncoayuda por pensar en mí para esta plática, como dices, importantísima, cuando en nuestro país, ante las situaciones que vivimos los varones, pues no se tocan temas a veces tan importantes como hablar de cáncer y sobre todo de cáncer en los hombres. Entonces, pues aquí estoy listo para colaborar y que esta plática pues nos llene de mucha información para todos los que queremos saber un poco más de estas situaciones de cáncer. Buenísimo, muchas gracias. Y bueno, pues podríamos empezar que te quisiera yo pedir que nos puedes contar un poquito de tu experiencia como sobreviviente de esta enfermedad. Muy bien, bueno, primero te comparto mis datos. Mi nombre es Patricio Miguel González Huerta. Tengo 59 años, casi 60 años. Y, y bueno, pues mi experiencia dentro de esto, del cáncer, pues ha sido de más de 20 años. Soy sobreviviente, soy superviviente de un cáncer, soy sobreviviente de leucemia, la que me diagnosticaron en el año 2002, en septiembre del año 2002. Entonces, como ves, pues tengo 22 años de una lucha, porque a pesar de que soy un sobreviviente, pues las secuelas que deja el cáncer siempre nos acompañan y aunque yo no lo quisiera, pues estoy en revisión. Afortunadamente, los médicos se preocupan mucho por mí y estoy en revisión continua después de 22 años de esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues... eh, dentro de toda esta historia, puedo decir que soy afortunado. Soy afortunado porque vencer al cáncer en este país es muy difícil. Entonces, esta historia de vencer al cáncer es lo que me ha ayudado para dedicarme durante casi 19 años al apoyo a pacientes. Empecé esta situación de apoyo a pacientes en el año 2005, finales del año 2005, donde la búsqueda de apoyos para recuperar mi calidad de vida, mi situación emocional, recuperar la posibilidad de ser productivo, me llevó a buscar grupos de pacientes que no existían en aquel momento, sobre todo de leucemia se hablaba muy poco y pues realmente las personas íbamos saliendo adelante con lo que podíamos nosotros mismos y con el poco apoyo que desafortunadamente nos daban los médicos, porque tampoco lo había ni siquiera en los hospitales. No había lo que hoy hay entre grupos de apoyo emocional, las organizaciones que hoy son muy activas, no lo sabía. Entonces fue un recorrido importante. En el año 2006 fundo junto con un grupo de amigos también pacientes de leucemia y de un cáncer de estómago, fundamos la Asociación Mexicana de Leucemia y GIS, que hasta ahorita sigue funcionando como una organización que apoya pacientes. Ahí estuve hasta el año 2010, que terminó mi periodo como dirigente de la organización. Después me metí a estudiar algunas cosas, me metí a prepararme más porque seguía apoyando a pacientes ya dentro de mi historia personal, seguía apoyando a pacientes. Y en el año 2012 me invitan a participar en otra organización, en la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, donde estuve del año 2012 hasta hace unos meses, el 2000 de este año 2024. Trabajé durante 12 años en el área de apoyo a pacientes, en el área donde escuchábamos las historias de que viven las personas que padecen cáncer, y era lo que a mí me motivaba, ¿no? Eh, a escuchar y ayudar para que las personas que viven esta historia tan compleja y tan difícil
tuvieran herramientas y pudieran entender que hay herramientas para salir adelante. Quizás no tanto para sobrevivir, porque eso queda en manos a veces de la propia vida, no, no de nosotros, pero también mucho queda en manos del paciente, de la familia y de todas aquellas personas que se atreven a apoyar a las personas, al paciente y a la familia, ¿no? Entonces, como ves, son dos etapas de vida importantes. Y bueno, puedo decir que en números, en datos, creo que apoyé o he apoyado a más de 15,000 personas directamente. Ha sido algo maravilloso que haya podido yo ayudar a tanta gente durante estos 19 años. Hablar de apoyar a una sola persona, tú lo sabes muy bien, no solamente es una familia, es una historia, es un grupo de gente que recibió algo y que de ahí en lugar de ser uno pueden ser 10, 20, 50, 100, no sé. Hay personas que ayudas y que se vuelven también promotoras de salud y difundidoras de la importancia que son los grupos de apoyo. Cuéntame un poquito en tu historia. ¿Qué edad tenías cuando fuiste diagnosticado y qué tratamiento recibiste y cómo fue esa atención médica que recibiste? Ahora sí que lo bueno y lo malo un poquito, cuéntanos. Bueno, dentro del tipo de cáncer que tuve leucemia, una leucemia en específico, leucemia mieloide crónica con cromosoma Filadelfia positivo. Es muy importante eso, los nombres, los apellidos, que los conozcan las personas, los pacientes. De eso depende primero los tratamientos y después las oportunidades que tenemos. Para mí, hace 22 años no había muchas oportunidades. En las cuestiones del área hematológica, los tratamientos eran muy agresivos y lo que había en México eran quimioterapias. Y las posibilidades que me daban en aquel entonces era sobrevivir alrededor de 3, 4 años con quimioterapias, solamente mantener la enfermedad relativamente controlada, pero la enfermedad en algún momento se iba a volver incontrolable y yo, pues mi esperanza de vida era de alrededor de 4 a 5 años, con el deterioro que significa recibir quimioterapias, que al final el organismo va perdiendo la lucha, va perdiendo la batalla y en una enfermedad como esta no había más, ¿no? Desencadenaba. Así era la historia que en aquel entonces me comentaban o nos contaban los médicos. Y la posibilidad que yo tenía de poder sobrevivir era que me hicieran un trasplante de médula ósea. Con todas las dificultades de hace 22 años, también eran grandes, no había todavía toda la infraestructura y los avances que hoy en día se tienen. Y bueno, pero la oportunidad que me daban los médicos, trasplante de médula ósea y posibilidad de cura. Había que pasar por varias situaciones como tener un donador compatible. Afortunadamente tuve una hermana que fue 100% compatible y eso me dio la posibilidad de que el médico dijera, adelante, vamos con el trasplante. El trasplante de médula ósea, dice, es algo muy sencillo, es como una transfusión de plaquetas, que en este caso pues son células madre, ¿no? Las que nos transfunden, claro, mediante un proceso de primero matar a todas las células malas del organismo y después transfundir las células madre de la donadora, que en este caso fue mi hermana. Todo parecía que iba muy bien. Los médicos me decían, bueno, si todo sale bien, alrededor de 6 meses, tienes una recuperación con los cuidados que requiere una persona en estas condiciones excesivamente complejos, sobre todo en cuestiones de limpieza, de alimentación adecuada, de no tener contacto con personas que estuvieran enfermas, de vivir aislamiento, porque teníamos que vivir aislados en el hospital y después del hospital tener una habitación donde vivía en un aislamiento completo. Y los cuidados de la familia, importantísimos, la familia que se hiciera cargo de mí así totalmente. Yo no podía ni siquiera lavar un traste, ¿no? Ni tender ni siquiera la cama, no, no estaba completamente prohibido, así era el proceso. Y bueno, lo que parecía que iba a ser un proceso rápido, yo iba muy bien, pero a los 3 meses
tuve una complicación, me dio un herpes simple, labial, y a partir de ahí mi organismo fue un síntoma. Y aquí es bueno que, porque aquí ya empezamos a hablar de síntomas, ¿no? Que tenemos que tener presentes en cualquier enfermedad. Ese síntoma generó algo que se llama enfermedad de injerto contra huésped. Y eso era que mi organismo empezaba a reaccionar desconociendo esa nueva médula. Y de ahí se desencadenó un montón de virus que tenemos como memoria en el organismo. El herpes simple es un virus que está guardado allí, que desencadena en cualquier momento con una baja de defensas. Entonces, estos virus empezaron a atacarme y me llevaron al hospital irremediablemente. Tuve que regresar, tuve que regresar al hospital donde permanecí 6 meses en condiciones de gravedad eh, intensa, ¿no? En un grado muy alto. Permanecí en aislamiento, 6 meses en aislamiento. Realmente los médicos hicieron una gran lucha por salvarme la vida. Llegué a un grado 4 y aquí hablamos también del grado de las enfermedades, que son temas también importantes, a un grado 4 de enfermedad de injerto contra huésped, donde después de salir adelante y de estudiar y revisar, pues los médicos me decían, saliste adelante por un milagro, porque salir de un grado 4 de enfermedad de injerto contra huésped era una muerte segura. Pues por eso me considero afortunado, ¿no? En este proceso de que tuve mucha gente que estuvo a mi lado, los médicos lucharon por mí aún con las carencias que había, faltaban muchos medicamentos, mi familia tuvo que desprenderse de bienes para comprar tratamientos que si hoy son caros, en aquel entonces de pagar un medicamento de 55,000 pesos era como comprar un auto nuevo para tener un tratamiento, ¿no? Entonces, más o menos una relación así, ¿no? El valor de un medicamento era lo que vale un auto mediano nuevo. Entonces, y lo teníamos que hacer, mi familia afortunadamente lo pudo hacer, y eso habla también de la importancia de la familia. Si mi familia no hubiera yo salido adelante, y mi esposa que me cuidaba de día y noche, que hacía limpieza 3, 4 veces al día, que me cocinaba al momento, no hubiera salido adelante. Sin el apoyo de mis hermanos que juntaban dinero y cómo le hacían, solamente ellos sabían, pero el compromiso de ellos era importante. Amigos que ni siquiera me conocían también apoyaban. Los clientes que yo me dedicaba a la joyería, era joyero o soy joyero de oficio, mandaban dinero para mi familia, para mi comida, para mi alimentación, para comprar medicamentos. No sabes, Liz, el apoyo la cadena que hizo mi familia, porque ellos lo hacían, mi mamá, en las iglesias me llegaban despensas. Mira, yo de verdad, fue algo que a mí me llena de emoción y de compromiso. Por eso hago lo que hago, porque recibí tanto. Este, fue todo un grupo de gente, de personas, de amigos, de gente que no conocía, que ayudaba, que hacía misas, que pedía por mí. Todo juntaba y afortunadamente con el apoyo de mis médicos que también lo hicieron, lucharon, aquí estoy después de 22 años. Que, digo, en tu caso fue leucemia. ¿Me puedes hablar un poquito de los síntomas de la leucemia? Y después, bueno, quisiera yo tratar como también, digo, no médicamente, porque no somos doctores, ninguno de los dos, pero somos sobrevivientes de cáncer los dos, pero sí hablar como un poquito de los tipos de cánceres más comunes que hay en el caso de los hombres, qué síntomas pueden estar los hombres que nos escuchen, pues, que estén alertas, eso es lo que a mí me interesa, ¿no? ¿Qué síntomas tienen que tener en su memoria para estar alertas de un posible cáncer y qué estudios deben de hacerse de acuerdo a su edad? Ok, bueno, mira, en las cuestiones de la leucemia puede aparecer de manera súbita. Una persona puede estar bien hoy, ahí dentro de 15 días,
puede ya tener síntomas como cansancio, fatiga crónica. De repente que a una persona les hagan moretones porque sí, no es normal. A mí me salían moretones, ¿no? Me salían puntitos rojos que se llaman petequias. No era normal y yo no lo sabía, ¿no? Tenía un cansancio, una fatiga excesiva, bajé de peso, a ti también de manera súbita. Esos eran síntomas que no conocía, hoy lo sé muy bien, eran síntomas a los que había que tener cuidado, pero ni siquiera los médicos en aquel entonces lo sabían. Y cuando yo iba al médico porque me sangraba la nariz de manera constante, me decían que tenía anemia, y si les decía que tenía dolor abdominal porque el vaso estaba excesivamente crecido, me decían que tenía colitis y me daban solamente medicamentos para eso, ¿no? Ni siquiera lo sabían ellos hasta que no llegué con los especialistas, pero tuve estos síntomas, ¿no? De vaso crecido, que yo no lo sabía. A mí me dolía mucho el estómago y no podía comer, me llenaba muy rápido y me trataban como colitis y gastritis por exceso de trabajo, por falta de una alimentación inadecuada. Entonces, como ves, los síntomas, pues esos eran síntomas graves que yo desconocía. Cómo se podía saber que yo estaba enfermo? Con una biometría hemática, que no me hacían. No sé, los médicos no me hacían, entonces, pues yo no sabía que me tenían que hacer ese estudio tan sencillo, ¿no? Porque con una biometría hemática, porque un día fui al médico y tenía temperatura, y por llevar temperatura me hicieron la biometría hemática y se dieron cuenta de que yo tenía leucemia. El conteo de plaquetas y de glóbulos blancos estaba en niveles altísimos, ¿no? En cientos de miles, que reflejaba que esa era la situación para mí, leucemia, por esas situaciones. Y claro, ya después, ya estando con los médicos especialistas, pues ya vinieron otros tipos de estudios como el aspirado de médula ósea, que es ya un estudio para determinar cuál era el tipo de leucemia que yo padecía y saber cuáles eran los tratamientos que debería yo de recibir. Entonces, bueno, pues vemos que la importancia de saber que hay estudios es básico, ¿no? Y que te los manden a hacer el médico también es muy importante. En la cuestión de los cánceres de los hombres, bueno, pues estamos en el mes de noviembre, donde el cáncer de próstata pues es el protagonista de muchos de estos días y de muchas cosas, y que desafortunadamente en nuestro país es uno de los cánceres que más afectan a los varones, ¿no? Hablando ya de cánceres en los hombres. La leucemia, pues es en general, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, no tiene etapa de vida, ¿no? Da en cualquier etapa. Pero, por ejemplo, si hablamos del cáncer de próstata, pues sí está condicionado específicamente a varones de más de 40 años, que son los que más lo sufren, ¿no? Creo que este es uno de los cánceres más importantes porque es un cáncer en el cual el desconocimiento de las personas lleva a que uno pueda ser diagnosticado. Enfrentar el cáncer es difícil, ¿no? Pero una de las principales situaciones es que nadie quiere que nos digan que tenemos cáncer, y menos en los hombres, que nos digan que pudiéramos, por hacernos un estudio, nos digan que tenemos una enfermedad tan grave. Entonces, creo que una de las situaciones más importantes es que, aparte del desconocimiento, también los miedos que representa esta situación, pues llevan a que las personas no se atrevan a hacerse estudios, cuando hoy en día hay una alta difusión sobre los factores de riesgo en muchos de los tipos de cáncer. Entonces, bueno, pues creo que uno de los desafíos más importantes que tenemos los varones es atrevemos a informarse y atrevernos a ir a los hospitales a hacernos las pruebas que se tengan que hacer. Normalmente para el cáncer de próstata, pues hacerse un antígeno prostático es algo básico que nos debemos de hacer a partir de los 40 años.
Y claro, también si nos atrevemos también a hacernos el tacto rectal, que también es uno de los estudios de diagnóstico, pues creo que ahí llegamos cerramos el círculo, ¿no? Podemos hacer, primero, la idea es que nos digan que estamos bien. Y segundo, que si hay algo, pues que empecemos a recibir atención y tratamiento de manera oportuna, ¿no? Entonces creo que el miedo a tener un diagnóstico, pues es una de las situaciones que tenemos que trabajar, que vencer. Y la otra, pues saber que si hay un diagnóstico de cáncer o de una enfermedad prostática, pues los médicos lo pueden atender. Y dependiendo de esa situación, pues es como podemos salir adelante. Dentro de las situaciones que vemos como una barrera, es que primero que no queremos que nos digan que estamos enfermos, porque como varones pensamos que somos los que mantenemos un hogar, al final lo mantienen a veces las parejas, pero que pensamos que todo depende de nosotros y que quedar enfermos, pues vamos a dejar nuestra vida por atendernos. Y eso al final, pues cuando ya se enfrenta uno a las realidades, sabe que era preferible haberlo hecho antes. Entonces, pues creo que estas son de las situaciones a las que nos enfrentamos, pues mucho como varones, y que si las tomáramos en cuenta, este país no tendría las tasas de diagnósticos como los tiene. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo porque justo lo comentaba en octubre, tuve una plática de cáncer de mama y justo les decía, entre más información tienes, también disminuye ese miedo a ser diagnosticado y pues hay que atenderse, o sea, tanto hombres como mujeres, ir al doctor porque es muy importante el tiempo, ¿no? La detección oportuna es lo más importante para que tengas un tratamiento, pues ¿no? Menos invasivo, menos caótico, y puedas pues enfrentar esto de la mejor manera posible y poder recuperar pues tu salud, ¿no? Estamos aquí jugando con el tiempo. Entonces es súper importante que conozcan todos los síntomas de cáncer de próstata, de cáncer de testículo, de leucemia que hablabas, de linfomas, de esos, de cáncer de colon también es muy común en los hombres. Entonces es una invitación pues a que conozcan los tipos de cáncer más comunes en hombres, los síntomas y los estudios que hay que hacerse de acuerdo a la edad. ¿Y qué le dirías, Patricio, a un hombre que ya ha sido diagnosticado con cáncer y que está lidiando justo con este miedo y con esta incertidumbre que da pues el tener un diagnóstico de cáncer? ¿Qué les dirías? Bueno, mira, me gustaría que pues, le tocase varios temas. Hablar del cáncer sí, es impresionante. Hablar de que en México al año, hoy en día se diagnostican más de 200,000 casos. Creo que nos debe de poner en alerta a todos los que vivimos en este país. Y cuando hablamos también de los fallecimientos, aún más, porque más de 90,000 personas son las que mueren al año por esta enfermedad. Dentro de los cánceres más importantes, como hablábamos, el cáncer de próstata, bien lo mencionaste, o el cáncer de colon, que está ahorita ya en el segundo lugar, ¿no? O el cáncer de testículo, que tiene una tasa muy alta de sobrevida cuando se detecta a tiempo, o el cáncer de pulmón, que se puede prevenir a veces por hábitos de vida, por llevar buenos hábitos de vida. Tiene también una tasa altísima. Todos los cánceres en el hombre tienen tasas altísimas. Las leucemias no se digan, los linfomas también. Sin embargo, cuando tenemos la oportunidad de recibir tratamientos y un diagnóstico oportuno, indudablemente mejorarán las condiciones de oportunidad de sobrevivir, ¿no? No hablo de vida, de sobrevivir al cáncer. Y entre los factores que debemos de tener cuidado, pues muchos, dependiendo del tipo de cáncer que se padezca, pues son los que debemos de considerar. Ya mencionamos algunos para las leucemias. Para las leucemias ya te mencioné algunos de los más importantes, pero por ejemplo, en el cáncer de próstata son muy evidentes.
los síntomas que pudieran decirnos que algo está sucediendo cuando tenemos dificultad para orinar. Sabemos que si tenemos dificultad para orinar o deberíamos de saber es que algo está sucediendo, ¿no? Cuando nuestra orina va perdiendo el flujo de la orina, va perdiendo el calibre que habitualmente tenemos, pues también es un síntoma. O cuando vamos igual aquí hablamos de estas situaciones del varón, de una situación que vivimos, pues ahora sí que el hacer pipí o el orinar, cuando hay dificultades para esto, eh, tenemos que acudir al médico. Y de ahí vienen más síntomas, cuando tenemos que levantarnos en la noche de manera continua, también para ir al baño, también es un síntoma muy evidente. Cuando no podemos vaciar la vejiga porque tenemos que orinar de a poquito en poquito, pues también es un síntoma un síntoma que nos habla de que algo está mal en nuestra próstata. Cuando tenemos dolor, o más cuando hay sangrados, dicen los médicos, nos dicen en cualquier plática, que cuando hay sangrado al orinar, es un síntoma de que tenemos que ir de manera urgente al médico. Entonces son síntomas para este tipo de cáncer, ¿no? En las cuestiones, por ejemplo, si habláramos de cáncer de pulmón, sabemos que todas las situaciones de falta de fuerza para respirar, de dolor, de infecciones y demás, hay que tomarlos en cuenta. El cáncer de colon y recto, mira, en los últimos años estuve apoyando a muchos pacientes con estas situaciones donde la inflamación era uno de los síntomas que no se tomaban en cuenta. Las gastritis, las colitis que se sufren de manera continua y que las tratas con medicamentos que ni siquiera vas al médico a pedir una receta. Tú mismos, la misma persona se receta y se diagnostica una gastritis y se receta. No debería de ser, y origina que desafortunadamente en este tipo de cáncer, como en la mayoría, los diagnósticos sean tardíos. Y así podemos hablar, ¿no? de mucha sintomatología que son evidentes y que a veces dejamos de tomar en cuenta y no acudimos al médico. Aparte, hay mucha información, afortunadamente, hoy en día que tampoco nos atrevemos a tomar en cuenta, y ese va a ser un punto que sí me gustaría que tocáramos más adelante. E incluso, pues también los estudios que hacen los médicos en las instituciones de este país, los médicos hoy están trabajando de manera muy importante en sacar información y se dan cuenta. Estuve leyendo, por ejemplo, de un médico del INCAN, donde la mayoría de los pacientes que él entrevistaba, pues decían que no acudían al médico porque no querían tener la confirmación de una enfermedad. El 50% hablaba de que por desconocimiento de síntomas no acudían. Entonces, pues ya cuando acuden, pues ya hay una situación muy grave. Y en cuestión de cáncer de próstata, hablamos de mitos, y la masculinidad también no queremos que no la toquen, y pues tampoco acudimos, y eso representa que casi un 25% de pacientes no sea diagnosticado de manera oportuna porque quiere cuidar su masculinidad. Entonces, pues, como ves, son muchas situaciones que debemos de ir aprendiendo poco a poco, pero que así como lo estamos haciendo ahorita, pues las personas, sobre todo los varones, pues debemos de saber que tenemos que ser muy cuidadosos y autorresponsables. Fíjate que yo veo esas cosas que mencionas, yo las veo como ladrillos, ¿no? Los ladrillos de los mitos, los ladrillos de los miedos, los ladrillos de falta de recursos, los ladrillos de falta de acceso a médicos o acceso a hospitales o a un diagnóstico. Entonces se van acumulando esos ladrillos y van haciendo una pared enorme
que te aleja justo de la detección oportuna. Yo siempre lo he visto así. Entonces hay que ir quitando esos ladrillos justo con información y sobre todo creo que pues cambiando un poquito la cultura, que ha sido como complicado, pero tomar un poquito la cultura de tomar conciencia de nuestra salud y de acudir al médico. Digo, lo vimos un poquito mejor, creo, después de pandemia, de que dijimos, bueno, sin la salud no podemos hacer nada. Creo que ahorita, poco a poco, se ha ido tomando más conciencia de la salud y de acudir al doctor y de tener síntomas, pero sí, justamente ahorita que mencionabas el cáncer de colon, que se confunden muchos síntomas con colitis, o vas al doctor y te dices estrés, ¿no? Pero tú sigues con el estómago súper inflamado y demás. También creo que el tomar como esta conciencia de si no te no te quedas tranquilo con ese diagnóstico de colitis o de bájale al estrés o de trata de comer más frutas y verduras, pues es tomar conciencia de poder acudir a otro doctor, a una segunda opinión o hasta tercera opinión, hasta que ese diagnóstico te deje tranquilo o hasta que pues el tratamiento que te den realmente funcione, ¿no? Porque si no, pues si fuera un cáncer, pues lamentablemente, como dices, sigue creciendo, sigue avanzando, o hasta ya cuando diagnostican, pues ya hay metástasis y ya el cáncer se extendió a otra parte del cuerpo, ¿no? Que es ya no imposible, pero ya dificulta todo el proceso de tratamiento y de recuperación. Entonces, creo que sí es importante pues tener esta conciencia, hacer a un lado estos miedos y sobre todo también creo que mencionabas algo muy bonito que de tu experiencia, esta red de apoyo, ¿no? La familia, la pareja, los amigos, los hermanos, toda esta red de apoyo, sepan que también, o sea, todas las personas diagnosticadas, pues no están solas. Hay mucho de dónde agarrarse, ¿no? Hay mucho de dónde crear una red de apoyo. Hay que tocar el tema, hay que hablarlo en una reunión familiar. ¿Tú qué opinas sobre esta parte de hablarlo y de generar conversación acerca del cáncer en hombres sobre todo? Porque yo lo he visto, pocas veces van al doctor, pocas veces hablan de me siento mal, traigo tal dolor, pocas veces lo enfrentan, lo hablan. Te cuento rápido la experiencia de Oncoayuda, o sea, yo creo que el 85% de la gente de Oncoayuda son mujeres. Tengo bien poquitos hombres y eso ha sido desde el inicio en grupos de apoyo presenciales en los hospitales. Eran 2 o 3 hombres los que se acercaban a decir, quiero hablar de mis emociones, quiero hablar del cáncer que estoy pasando. Bien poquitos, de verdad. Te puedo decir pacientes que me recuerdo bien sus nombres, híjole, así, con mis dedos de las manos. O sea, son bien poquitos los hombres que se acercan a pedir apoyo, siendo que pues hay un montón de ayuda, hay un montón de organizaciones, un montón de recursos, de videos, de libros, de manuales, hay mucho de dónde agarrarse para poder sobrellevar un cáncer. Entonces, bueno, ya hablé mucho, te dije un montón de cosas. ¿Cómo Sí. ves? ¿Por Bueno, qué sí, pero empezamos? pues mira, empezamos por los mitos, ¿no? Los mitos dependen mucho de las situaciones sociales, ¿no? Lo sabemos en las comunidades donde es más difícil el acceso a la información, los mitos están muy arraigados y ahí no puedes hacer gran cosa, ¿eh? Hay que ser muy cuidadosos, pero bueno, vámonos a la historia de las ciudades, ¿no? Yo creo que aquí los mitos dependen de la misma persona que se los quiera creer o no, porque tenemos mucho acceso a la información. Y si nosotros mismos nos ponemos como barrera el mito, pues ya no salimos adelante y tenemos ahí un tema que se debe de tratar. Los mitos son cuestiones a veces de miedo o a veces de falta de responsabilidad. Cuando rompemos esas barreras de los mitos, nos atrevemos a acudir al médico y afortunadamente cada vez lo estamos haciendo más. Entonces, los mitos ya están dejando de ser una barrera que, como bien lo dijiste, después de la pandemia todo cambió
cuando enfrentamos las enfermedades y cuando enfrentamos las cuestiones económicas por una enfermedad como el COVID, que llevó a mucha gente a la bancarrota y perder la vida, igual en el cáncer es igual, ¿no? Las situaciones que vivimos en el país han sido complejas a partir más o menos de esas mismas fechas en cuestión de cáncer, y hoy muchas personas se enfrentan a la falta quizás de la atención médica y de medicamentos por las cuestiones que sean, pero sucede. Entonces, si dejamos, ya ahí los mitos se quedan cuando la economía queda completamente disminuida por la enfermedad. Entonces, creo que vamos avanzando en esta cuestión y sigo pensando que en las cuestiones de mitos, pues mucho es una barrera que nos ponemos como las mismas personas, como pues, una piedra en el camino. Entonces, creo que es importante irlo sacando adelante y hablar más de las situaciones a las que lleva a padecer cualquier tipo de cáncer. El dolor, la inestabilidad, la posible pérdida de la vida, pero también la posibilidad de salir adelante, de lograr vencerlos, creo que es más importante. Y entre más fácil las organizaciones, como lo hace Oncoayuda, comparte información sencilla, clara y contundente a las personas, creo que las situaciones han ido cambiando poco a poco. Eh, yo algunas veces he colaborado contigo y hemos visto la situación, ¿no? Sí es cierto que la mayor parte de las personas son mujeres las que trabajan en apoyo, e incluso en la cuestión de cáncer de próstata, las que dominan en empujar a las organizaciones, que se conformen organizaciones, son mujeres, no son hombres los que dirigen a las organizaciones de cáncer de próstata. Y cuando vamos a las pláticas y cuando se hacen las pláticas para apoyo a las personas, es cierto, el 85% es más del 85% son mujeres. Lo hemos visto desde creo que también tienes como 20 años ayudando a pacientes, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando íbamos a las primeras sesiones, a veces era yo el único que estaba con 30 mujeres. Entonces, era algo muy digno de agradecerles a ustedes, pero de saber que los varones prefieren mantener un estatus de vida como varón, como jefe de familia, que ahora ya no, ya no es igual, antes de atreverse a participar y a compartir. Afortunadamente ya más varones lo están haciendo, compartir sus historias, compartir sus luchas, porque van sobreviviendo. Y cuando hablamos de sobrevivir, fíjate que hace poco hablaba con una familia donde me decían que ellos tenían muchos problemas eh, familiares. Ellos son padres de un niño que sobrevivió a la leucemia, y que se hizo joven, ya en una leucemia en uno de joven es muy complicado. Cuando les dije, oigan, ustedes vencieron a la muerte, ¿cómo es posible que ahorita estén enfrentándose a situaciones de así? Porque me pedían consejos. Ustedes vencieron a la muerte. Nada más escuchar a mí se me enchinaba la piel de decirles, oye, ustedes vencieron a la muerte, atrévanse a hacer algo. Afortunadamente lo hicieron y hoy ellos, el papá y la mamá, pues van a repartir tortas en las noches a los hospitales como agradecimiento. Se dan cuenta de que ellos mismos no se valoraban. Entonces, valorarnos, que los varones nos valoremos y sepamos que si vamos saliendo adelante y la vida nos da oportunidades y Dios, la fe que tenga cada uno, yo soy muy creyente y muy agradecido con Dios. Sabemos que podemos hacer algo y podemos cambiar estos mitos, estos estigmas, y hacer que esto sea más sencillo para todos, ¿no? Bueno, y después que hablamos de la detección temprana, que la importancia que tiene la detección temprana en la cuestión de todos los tipos de cánceres, sabemos, normalmente escuchamos que hay etapas, ¿no? Normalmente muchos cánceres hay etapa 1, 2, 3 y 4.
y nos dicen que cuando hay una detección temprana, las oportunidades de salir adelante son mayores y eso es una realidad. Eso es una realidad eh, contundente que hay también en el cáncer. Cuando los diagnósticos son en etapas avanzadas, desafortunadamente las tasas de mortalidad son altísimas para estas personas, ¿no? Para la persona. Sin embargo, sabemos que cuando se lucha, cuando se cuenta con la atención y cuando se atreve a las personas a exigir sus derechos, a veces personas incluso con cánceres metastásicos avanzados se han curado y soy testigo de muchas de ellas que yo creo que tú también eres testiga de que aún con cánceres avanzados, cuando nos atrevemos a exigir y a empoderarnos y a pedir, a crear las redes de apoyo, salimos adelante. Entonces, la detección oportuna y la detección temprana es mejor antes de que, pues, hacer cuestiones que, pues pueden ser milagrosas, que las hay, y que se puede salir adelante. Es más fácil salir adelante en etapas tempranas. Hablaste tú también del empoderamiento y la educación. Dentro de estas situaciones, creo que en mis números que tengo aquí en la mente, las personas preferimos dejar eh, em, de ir a una plática de empoderamiento y de información antes que dejar la convivencia familiar o un partido de fútbol o una fiesta. Preferimos ir a la fiesta antes de que ir a una plática de 2 o 3 horas para empoderamiento. Esos son datos que los tengo desde hace muchos años. Apenas el 3% más o menos, entre 3 al 3,5% de personas que son invitadas a tomar una plática de empoderamiento para conocer sobre el cáncer, sobre las enfermedades, sobre los síntomas, sobre los factores de riesgo y sobre la situación que se vive en el sistema de salud. Solamente un 3,5% es la estadística que tengo, acude. Entonces, por eso están vacías a veces las salas de las pláticas de información. Y por eso muchas personas no tienen un diagnóstico oportuno. Y como tú dices, la mayoría de ellas son mujeres. Por eso las mujeres son las que dirigen las organizaciones, incluso de cánceres de hombres, de próstata, de testículo, son las que dirigen a estas organizaciones. Entonces tenemos que cambiar mediante la educación continua en estos temas que acabo de mencionar para que nuestra situación como país cambie. El cuidarnos, hablas también de las cuestiones de alimentación, de los hábitos de vida saludables, son temas que deberían de estar desde las escuelas en los niños para evitarnos tener problemas más graves en este país que ya de por sí ya son muy graves y van a ser todavía más complejos a largo plazo. Entonces, información, educación desde los niños, que las personas adultas. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé, pero quizás se les tenga que hablar de las situaciones tan duras que se viven cuando se enferman de cáncer para que puedan cambiar esos estigmas y atreverse a que seamos una sociedad informada en las cuestiones de todo, no solamente de hábitos, sino también de salud. ¿Cómo puede un hombre disminuir el riesgo de ser diagnosticado? Pues indudablemente acudir al médico, a hacerse estudios, a hacerse nuestros chequeos. Yo ya soy una persona ya ahora ya de casi 60 años y pues me hago mis chequeos porque así me lo piden, pero si ya tuviera el conocimiento, iría a hacerme mis estudios, tanto para el antígeno prostático como hacerme una biometría hemática, revisar si tengo problemas gástricos, acudir al médico, y si tengo problemas dentales, también importantes acudir al dentista, porque a veces desde ahí también se diagnostican enfermedades como el mieloma múltiple, se diagnostica por un dolor de muelas, porque te salga un diente, no sé, atrevernos a acudir de manera continua a las instituciones de salud.
Y esto es muy fácil, Liz, porque los centros de salud tienen programas de detección temprana, de estudios y demás que son gratuitos. A veces ni siquiera tenemos que desembolsar dinero. Las organizaciones de la sociedad civil generan campañas, ustedes lo hacen, generan campañas para que las mujeres y hombres vayan a hacerse sus estudios de detección temprana a bajo costo. Las personas que tienen seguridad social en este país, que son casi el 50% de los habitantes del país, pues tienen la oportunidad de acudir al médico familiar antes de llegar a un área de urgencias de un hospital de tercer nivel y ser diagnosticado con un cáncer. Entonces, creo que la información hay, los medios también los hay y a veces los desaprovechamos y a veces culpamos a muchas cosas antes de ser autorresponsables. Y bueno, pues como lo hemos mencionado, Luis, creo que el que las personas acudan a las organizaciones y que haya organizaciones tan importantes como Oncoayuda que ayuda a las personas, sobre todo de más escasos recursos, más necesitadas, pues que sigan atreviéndose a pedir apoyo y que también Oncoayuda siga ayudando en los hospitales donde más necesidad hay. Las pláticas médicas, las pláticas con los mismos pacientes, las experiencias de los pacientes a veces son más importantes para el mismo paciente. Creo que pueden encontrarla en una organización como Oncoayuda, con Liz, que dentro de estas situaciones tiene tantos años y ha apoyado a tantas personas, atreverse a pedir el apoyo, pero también atreverse a ayudar a las organizaciones. Las organizaciones por sí solas no pueden hacerlo todo. Necesitan recursos, necesitan apoyo, necesitan que asistamos a las pláticas, necesitan tenernos presentes con ellos para que puedan sobrevivir y y dejar a un lado la desidia y atrevernos como sobrevivientes, como personas que hemos vivido en condiciones de enfermedades graves como el cáncer, atrevernos a participar e incluso hasta a donar, ¿no? Porque sin donativo las organizaciones no pueden salir adelante. Entonces, atrévanse a donar a Oncoayuda y seguramente van a seguir recibiendo lo que han recibido siempre, el apoyo y la sonrisa de Liz. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias porque la verdad es que creo que estamos siempre en el mismo canal, tú y yo. Como dices, bueno, yo tengo 17 años de ser sobreviviente y de dedicarme a esto y tú, bueno, ya 22 años, ¿verdad? Me dices. Entonces, bueno, sí, llevamos un camino recorrido y tantas historias, tanta gente que hemos podido acompañar en su proceso de cáncer, pues ha sido muchísimo. Y como dices, hay de todo, ¿no? Hay historias buenas, hay historias malas. En el cáncer hay días buenos, hay días malos, pero es súper importante tener pues la información, hacerle caso 100% al médico, no estar tomando de esos productos milagrosos que te venden por ahí carísimos y que pueden afectar también incluso pues con tu mismo tratamiento de quimioterapia, de radioterapia y todo. Entonces creo que hay que informarse bien y hacer a un lado pues todos esos mitos, falsas creencias y darle la importancia también pues al apoyo emocional, a la estabilidad emocional, es igual de importante que pues el tratamiento médico. También esta parte y el ayudar muchísimo, como dices, con esta red de apoyo y acérquense a Oncoayuda, acérquense a otras organizaciones también que brindan apoyo. Como dices, no podemos hacerlo solos, pero bueno, necesitamos siempre muchas manos y mucha difusión y hablar muchísimo de este tema. Hemos avanzado muchísimo, ahorita lo decías, ¿no? Platicando tu testimonio, no es lo mismo un cáncer hace 22 años o hace 17 años, no es lo mismo en esos entonces a lo que es ahora. Hay muchos avances médicos, entonces creo que también es esa parte de que podemos confiar y buscar, ¿no? Buscar una buena atención médica, como dices, empoderarnos y poner acción, pues para sobrellevar, pues un proceso como lo es el cáncer. No dejar de hacer deporte, que también es un tema que queda
pendiente en las personas que padecen cáncer. Tú lo has visto, yo lo he visto. Las personas necesitamos rehabilitarnos. Y una forma de rehabilitarnos después de padecer cáncer es la actividad física. Queremos recuperar la calidad de vida, cuesta, cuesta y cuesta dejar la cama, dejar otras situaciones para levantarnos a hacer ejercicio. Si queremos tener una verdadera calidad de vida, aún después de haber padecido cáncer, nos va a costar, pero va a valer la pena. Poderte levantar, poder caminar, poder correr, poder saltar, poder disfrutar a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, vale la pena. Vale la pena luchar por eso y bueno, pues manejar estas situaciones, bueno, seguir haciendo ejercicio y alimentarse bien, dejar la comida chatarra, porque de eso depende nuestra salud, nuestra vida y la vida de muchas personas más. Pues muchísimas gracias, Patricio, por esos consejos y por compartir un poquito de tu historia. Muchas gracias, pues ya aprendimos un poco sobre el cáncer en hombres y pues algún último mensaje para los hombres que no tienen cáncer, que no han sido diagnosticados, pero un último mensaje que quieres que se lleven. Pues que se atiendan, que más que nada que se atiendan, que el decir atenderse es ve a hacerte tus estudios de diagnóstico oportuno, ve a hacerte tus biometrías hemáticas, invierte en tu salud, hazte tu antígeno prostático, si tienes algún problema que tú consideres que es raro, acude a un médico, sobre todo un médico especialista, y no dejes de pedir apoyo a las instituciones de salud. También defiende tus derechos. Súper bien. Me quedo con él, invierte en tu salud. Creo que eso es Sí, para todos, hombres, mujeres, de todas las edades. así es. Pues muchísimas gracias, Patricio. Un gusto, un placer, Liz. Muchas gracias por invitarme.